Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel, anfitriona de este podcast. Les doy la bienvenida en este nuevo episodio. Estamos en nuestra sección Review by Authors y conmigo se encuentra una autora que ha estado con nosotros, pero hoy nos va a contar un poquito más de cómo va todo en su vida como escritora. Así que Rita Collazo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, contenta de compartir contigo al principio de este año. Me alegra poder sentarme a dialogar nuevamente sobre el libro. Ya aquí sería la tercera conversación, pues ya habíamos hablado de Pasajeros, hablamos de 13 mundos de araña y hoy vamos a conversar sobre Ocaso de Flores. Perfecto, así que ya que comenzaste con el título del tercer libro, para aquellos que están curiosos por saber un poquito más de Rita, tenemos las entrevistas por ahí como ella menciona en nuestro canal y en nuestro podcast, pero hoy nos va a hablar de este nuevo libro, que da mucha curiosidad porque ella tiene una mente muy peculiar, así que cuéntanos del libro. Pues sabes que te voy a cambiar los muñequitos, como decían por ahí, porque usualmente comenzamos hablando, pues, obviamente, de quien está en la entrevista de su libro, que vamos a hablar de Ocaso de Flores. Y de hecho, te pido por favor que si me desvío hablando de otras cosas, me recuerde que vamos a hablar de Ocaso de Flores. Pero yo quiero preguntarte de tu libro, porque conversábamos fuera de comenzar la entrevista que tu libro más reciente salió en octubre del 2023 y fue Dime qué es embuste, ¿verdad? Sí. Ese es el título de tu libro. Eh, a mí me pareció bien curioso y lo tenía en lista de esos regalos que uno quiere hacerse en Epifanía, en Reyes, así que pues más o menos para Reyes llegó. Así que quiero hacerte unas preguntas de tu libro porque cuando nosotros conversamos de pasajeros, que un poco el libro de pasajeros son libros de cuentos, pero que hacen un poco de alusión, tienen acento a estas historias de leyenda, que son como de leyendas, de cuentos de camino, así como un poquito de sustito. Y cuando yo lo conversaba contigo, tú me decías que a ti te da. Ay, se puso en mute el... Oye, ahí. eh, que te daba un poco de susto ese tipo de historia. Entonces, de repente, cuando yo veo que llega el libro, abro el libro y yo digo, pero como Maribel me dice que le tiene miedo a este tipo de historias y hace un libro como este. Eso es lo primero. Y lo segundo, que traté de leerlo en la noche, pero realmente me dio un poco de susto. Y en esos días estaba conversando con Jesús Zambrana, que tú también lo entrevistaste, y hago aquí un paréntesis, escritor de Tiburón, la novela que ganó primer premio nacional del Instituto de Literatura Puertorriqueña, y que yo fui su editora, así que estamos de fiesta con ese premio. Y yo le decía, mira, el libro de Maribel me está dando sustito. Y me dice, ¿cómo a ti te va a dar susto? Tú que escribes Pasajeros, ¿cómo es que te da susto? Entonces, ahí vamos. ¿Por qué me provoca miedo? Y aquí viene la pregunta también para ti. A mí me provoca miedo porque cuando lo comienzo a leer, me doy cuenta que no son cuentos, que más bien son testimonios, son anécdotas que Sí. a ti te sucedieron. Así que la pregunta es, ¿esa fue una técnica para darle miedo a quien lo lee? Decir que son anécdotas o realmente el libro, más que cuento, más que ficción, es un testimonio. Pues fueron muchas preguntas, pero para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, pues yo soy escritora, tengo varios libros y pues como mencioné Rita, pues tengo el último, pues se llama Dime qué es embuste. Ese libro nació por un encuentro paranormal en ese mismo año, o sea, el año pasado, en abril. So, básicamente no estaba dentro de los planes hacer ese libro. Pero al ocurrir de esa situación media paranormal, decidí como que recoger un poquito las historias que me han sucedido y ver qué había. Y ahí fue que nació Dime qué es embuste. ¿Por qué el libro está como en forma de relato, pero realmente son situaciones verídicas? Porque lo puedes tomar como un relajo. Si quieres tomarlo como relajo, lo puedes tomar como relajo. Pero quiero que sepas que sí realmente pasaron.
Y te lo pongo hasta en duda en algo, te tiro quizás un pequeño chistecito, pero la realidad es que sucedieron. Te expongo mucho mi punto de vista porque hasta yo lo ponía en duda lo que estaba pasando porque no quería creer que era lo que estaba sucediendo. Pero ya eran demasiadas, demasiadas situaciones. Y ahí están básicamente las top, pero se escaparon algunas porque ese libro yo lo reescribí varias veces. Así que Dame como, un segundito, dame un segundito. Y de vuelta. pues, como el libro lo reescribí tantas veces porque se borraba en la plataforma que utilizaba, pues hay algunas historias que no pudieron estar en la versión final del libro, pero eventualmente se van a incorporar, entiendo yo, en otras versiones, o sea, no en otra versión, en otra parte del libro. Pero no era planificado. Realmente mi plan era poder contar la historia y que te pudieras reír dentro de la situación. No era que te diera miedo, pero hizo todo lo contrario. Eso es parte de... Pues sí, porque cuando uno ve el título, pues uno siente esa jocosidad, ¿no? Ese es como un guiño, ¿no? A que es embuste, ¿no? Esto que me estás contando no es posible. Así que yo sí entendí ese deseo de que fuese un poco hasta uno reírse. Pero lo que pasa es que al final, y aquí viene mi segunda pregunta, al final tú haces un recuento de fragmentos de la Biblia Ujú. con salmos y con oraciones, ¿verdad? El Padre Nuestro, específicamente en qué área de la Biblia está, para enfrentar este tipo de situaciones, desde un elemento más espiritual, enmarcado, ¿verdad? Desde una religiosidad específica. Entonces, eh, ¿qué te motivó a eso? Porque también ese es un proceso que cae un poquito más en una selección bien específica de salmos, o sea, no es como que no fueron cualquiera. Así que, ¿cómo es que te surge no solamente la idea de recopilar estos testimonios, sino de darle esta herramienta a quienes los leen y que hayan pasado por situaciones similares? Pues mira, realmente eso fue o sea, yo nunca he querido escribir cosas paranormales, eso está súper claro en eso. Pero el hecho de que surgiera todo esto, toda la situación de abril que me motivó a entonces escribirlo, era como que, pero mi propósito no es asustar a la gente, no quiero que las personas piensen que estas cosas pueden con uno, porque no es así. Así que dentro de mi poco conocimiento, cuando estas cosas me sucedían, eso era lo único que yo me acordaba, o sea, esos versículos en particular. Y por eso yo dije, quiero darle la ayuda a quien quizás está pasando por esto, pero no quiere hablarlo. Porque hay muchas personas que no les gusta hablar de estas cosas, porque es como atraer la situación. Y yo dije, bueno, si lo quieren tomar como herramienta, bien. Si no, está bien, no hay problema. O sea, era como darle esa opción. Pero fue una inquietud. O sea, yo no iba a escribir el libro por escribirlo y ya. Quería que fuera una herramienta para aquellos que habían pasado por algo similar. Pues quiero que sepas que quizás eso hace que uno le tome más miedo porque entonces es más serio. Yo lo veo desde esa perspectiva. Primero, que no estoy enfrentando, ¿verdad? Que era un poco el cuestionamiento de Zambrana, una persona como tú que escribe las historias que pueden ser, que pueden generar susto o que las personas sientan miedo. ¿Cómo es posible que te estés asustando con un libro de este tipo? Eh, pero es porque primero sentí que efectivamente no eran, ¿verdad? No eran historias de la nada, son historias que son testimonios. Y segundo, porque entonces le das la seriedad de compartir si estás ante una situación como esta, ¿verdad? Estas son las oraciones que a mí me funcionaron y que entiendo que les puede funcionar a ustedes. Así que quiero que sepas que en vez de relajar, por lo menos en mi caso, no sé en otros lectores, pero en vez de ver eso como algo que te dé tranquilidad, fue como que esto es mucho más serio que lo que parece.
que era lo que te comentaba ahorita de la cubierta, ¿verdad? Del diseño de portada, que al principio yo lo veía como algo bien bonito, bien tierno, miren qué bonito, ah, qué chévere, hasta que entonces uno lo lee y uno dice, pero es que hay una cosa mirándote. Pero, pero hay una razón por la cual la portada es así. A mí me encanta la animación, pero tuve la oportunidad en el Comic Con de conocer a Yadira Adventures y me encantó su arte. Y yo decía, yo quiero que sea una portada. Yo no pensaba que iba a ser ese mismo año, pero yo quería una portada que ella lo trabajara. Y surgió entonces la idea de dime que es embuste. Y digo, pero es que la frase nada más parece en forma de relajo. Y yo dije, pero me gustaría que fuera como algo medio nebuloso, pero tampoco que fuera tan scary, porque mi forma de escribir, por lo menos el relato, yo lo encontraba muy directo. Yo no doy, bueno, para mí, yo digo, no doy tanto el detalle del lugar, sino de la situación. Yo me enfoco en la situación. So, yo decía, puede ser que no dé tanto miedo, o sea, ish, pero, pero quería que fuera animado. Pues a mí me encanta la animación. La chica que aparece, pues soy yo cuando tenía el pelo violeta y cuando me sucedieron la mayoría de las cosas en la universidad, o sea, en la residencia, que ahí donde pasan la mayoría de las cosas más weird fueron ahí. Pero sí quería que fuera así, como que con ese toque, dúdalo. Y como quiera tampoco se ve fun, solamente el título, porque está la cosa esta. Un par de personas me han dicho que eso da miedo, aunque sea animado. Claro, sí, la presencia, porque es la presencia de ese algo que no sabemos cómo explicar, ¿verdad? Que no sabemos cómo explicar. Pues Maribel, te agradezco que respondieras mis preguntas y que cambiáramos un poco la dinámica del inicio de las entrevistas. Te quitaste el sombrero de entrevistadora para ponerte el de entrevistada, pero ya yo me pongo entonces el de entrevistada y pues eh, regresamos a la pregunta inicial que me dijiste que te comentara un poco de Casa de Flores. Claro, háblame del proceso creativo, de cómo surgió este nuevo proyecto y de qué trata. Pues mira, Ocaso de Flores nace de los procesos de escritura eh, para el blog ¿verdad? En el que comparto libros pasajeros, que nació para seguirle el rastro a libros viajeros, que eso lo hablamos en las entrevistas pasadas, pero con el tiempo fue evolucionando y yo también empecé a compartir escritos, desde reseñas de libros, eh, anécdotas. Entonces, paralelo a eso, eh, yo soy cuidadora o acompaño a mi abuela, que en estos momentos tiene 102 años, pero nosotros llevamos como familia coordinando para acompañar su proceso de envejecimiento desde su hogar y cuidarla, ¿verdad? Desde su hogar, desde hace una década o más. Ese proceso de acompañamiento en el envejecimiento de mi abuela eh, tiene sus momentos hermosos, tiene sus momentos sublimes de tú compartir con ella, pero también tiene momentos muy dolorosos y momentos donde uno se siente muy impotente también, o momentos también donde uno siente coraje, ¿no? Ante las situaciones de la vida. Así que comienza a surgir en ese proceso ya cuando ella porque yo hablo mucho de la vejez en mis escritos, tanto en Pasajeros como en 13 puntos de araña, hay personajes que están en esa etapa de la vida, ¿verdad? En la vejez. Pero es la vejez que yo le llamo que todavía estamos activos, que todavía, ¿verdad? Que tenemos independencia y demás. Pero el proceso de acompañamiento de la vejez, cuando ya estás en, en esa etapa donde vas en retroceso, cuando somos pequeños, ¿verdad? Sobre todo en la etapa de la infancia, uno va poco a poco creando su identidad, uno poco a poco va logrando mayor conciencia de lo que uno es y además vas logrando ser más independiente y que tu voluntad, ¿verdad? En lo que tú piensas, sientes, sabes hacerlo, empiezas a manifestar. En la infancia estamos en ese proceso, pero en la vejez es a la inversa. Yo que soy un ser formado, que tengo mi identidad, que tengo mi voluntad, que soy, que mando y voy, ¿verdad?
porque son abuelas que mandan y van. De repente necesito ayuda, necesito estar acompañada, ya hay cosas que no puedo hacer, poco a poco se añaden más cosas tan cotidianas como ponerme las medias, ya no puedo sola y necesito ayuda, ya no me puedo eh, bañar sola. Entonces es un proceso doloroso también, porque un ser tan independiente, tan autónomo va perdiendo ese proceso y uno está en ese acompañamiento. Eh, pues empiezan a surgir también muchas anécdotas, desde jocosas hasta algunas que no son tan jocosas. Y la manera de yo poder enfrentar ese acompañar a mi abuela, esa parte dolorosa eh, de acompañamiento de ella y también de jocosa en algunos momentos, fue escribiendo. Así que de repente un domingo que me tocaba ese fin de semana estar con ella, sucedía algo interesante y yo le ponía la lupa, ¿verdad?, de lo extraordinario, porque a mí me gusta escribir de eso, de lo cotidiano, común, que parece insignificante y transformarlo en algo fantástico o imposible, pues yo le ponía esa lupa literaria y en el blog escupía, porque realmente era como casi escupir mis letras, de repente así, de las entrañas, y escribía y lo compartía. Pero eran escritos obviamente breves, porque qué sé yo, los escribía, los revisaba varias veces y se compartían en el blog, cortito, sin ningún tipo de deseo de publicación más allá del blog. Era para leerse en el blog. En ese proceso escribí Pasajeros, escribí 13 puntos de araña, se publicaron, demás, porque son escritos que yo creo que desde el 2016 o del 2015 yo estaba compartiendo en el blog. De repente me percato que eran varios y que la gente que los leía se sentían identificados o les gustaba. O me decían, Rita, deberías desarrollar esto un poco más porque me quedé con ganas de leer más. Así que eso estaba ahí, pero igual yo seguía pensando que no debía escribirlo. Pero obviamente el proceso de acompañamiento de mi abuela cada día era un decir adiós. Mario Benedetti tiene una cita, voy a buscarla aquí en el libro, eh, que a mí me gusta mucho, que dice, se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida. Eh, y esa cita resonaba mucho en mí porque yo decía, sí, abuela se está despidiendo, ya tiene 102 años y hay días que para ella son muy, muy fuertes. Eh, yo no sé cómo decirle adiós porque yo no vislumbro la bienvenida. O sea, estoy perdiendo a mi abuela. ¿Cómo le digo adiós? En esos momentos, ¿verdad? Como yo acepto que en algún momento, en cualquier momento puede partir. Entonces, esa tristeza y esa búsqueda de trascender y poder ver esa transición que ella está más preparada que yo, porque ella dice que va con su Padre Celestial, ¿verdad? Ella es muy, muy espiritual. Y es muy interesante porque hay abuelitos que cuando entran en este proceso de envejecimiento, qué sé yo, pierden el filtro y dicen malas palabras, o abuela no, abuela cuando se desespera y está de mal humor, lo que llama es a las llagas de Jesucristo, o al niñito Jesús, o algo, al Sagrado Corazón, o cosas así, porque ¿verdad? Es su religiosidad y sale a flote. Eh, Así que de repente sentí la necesidad de esos escritos que había estado compartiendo en el blog, que fuesen más que simplemente escritos que se compartían y salían de las entrañas como un vómito, como escupirlos ahí ya, para salir de esa emoción intensa, eh, pues debían ser algo más, debía transformarlos en literatura. Paralelo a eso, pues se acerca el 2023, que era el año en que ¿verdad? Celebrábamos la primera década de Libros Pasajeros, la primera década de estar gestando literatura. Eh, y dije, qué mejor momento para compartir estos escritos que hacen honor también a lo que ha sido el trabajo de Libros Pasajeros virtualmente, ¿verdad? En el blog, eh, en la página, rescatando estos escritos que sí pueden transformarse en literatura para libro, ¿verdad? Para publicarse en un libro tradicional. Así que me di la tarea de entonces darle una mirada más literaria y en proceso de edición. Y entonces así nace Ocaso de Flores. O sea, nace primero sin la intención de ser un libro.
Y te contaba ahorita, antes de que comenzara la grabación, que este es un libro ilustrado. Esa es la otra parte interesante, porque dije, bueno, ¿qué tal publicar un libro en el 2023 para celebrar, además de un quinteto viajero, que ahorita también podemos hablar de eso, para celebrar lo que ha sido esta gesta literaria de 10 años, pero tiene que ser con un proceso de aprendizaje también, porque con Pasajeros fue transformar un libro viajero y artesanal, ¿verdad? Hecho a mano, en un libro tradicional. Y ahí trabajamos con ilustraciones que hizo el artista plástico Gadiel Rivera y aprendimos a diagramar y pasamos por los procesos de edición. En 13 puntos de araña fue un guiño a la literatura detectivesca, específicamente a Agatha Christie, y se diseñó todo el libro pensando en eso. Y yo decía, ¿qué vamos a aprender en esta tercera parte? Yo dije, pues vamos a hacer un libro ilustrado, que se dice fácil, pero no es tan fácil, es más complicado Tiene, de lo que uno piensa. tiene muchas cositas los Sí, libros ilustrados. sí, Muchos sí, porque cuando uno diseña un libro ilustrado, que fue cuando empecé a investigar y a leer, bueno, ok, si voy a hacer, ¿verdad? Si vamos a hacer un libro ilustrado, digo vamos a hacer porque a veces se piensa que el proceso de escritura es solitario y uno está aislado. Y sí, hay momentos que, como yo digo, son justos y necesarios de que uno necesita silencio, necesita estar solo, ¿verdad? En el proceso de escritura, pero también hay momentos en que uno tiene que estar vinculado. De hecho, si tú no estás en diálogo con tu entorno, no salen las historias. Tienes Ujú. que salir afuera, tienes que vivir, tienes que sentir para poder escribir. También tienes que hacer investigación, ¿verdad? Eso también es parte. Hay que leer mucho. Pero esto no es un proceso solitario y hay mucha gente que ayuda en el proceso de que un libro llegue a ser un objeto, ¿verdad? Que aquí no tengo el libro, este es el libro de prueba, lo tengo en otro lugar, pero entonces, pues, ese proceso de aprender cómo era el libro ilustrado, pues acompañada de los que fueron los ilustradores, que te voy a hablar un poquito de ellos ahora, y de la persona que hizo el diseño del libro como tal, pues fue bien, bien chévere porque nos percatamos, por ejemplo, que los libros ilustrados, eh, para darle importancia a la lámina hay que decidir dónde la vas a colocar. Si es un libro ilustrado donde las ilustraciones son lo que tienen la mayor importancia, pues van en la página que uno ve a la derecha. Si la imagen lo que hace es acompañar al texto, entonces va en la página izquierda, porque es la forma en que nos acercamos al libro. Entonces, en Ocaso de Flores vas a ver algunos en la derecha, vas a ver algunos en la izquierda, porque la palabra y la imagen están en conexión, están en la misma importancia. Así que en ese sentido jugamos con eso a la hora del diseño. Eh, Así que fue muy interesante esas tomas de decisiones respecto a estas ilustraciones. Y pues tuve la bendición de Momo Rosario, Mónica y Misael, Misael Rivera, ellos son pareja. Misael fue mi estudiante en Montessori de séptimo a cuarto año. Así que fue también chévere conectar con gente, con personas que han sido bien significativas en mis procesos y poder trabajar junto a ellos. Y quien ayuda en ese diseño total para darle identidad al libro fue el artista gráfico y plástico Rafael Flores, que es el compañero de mi sobrina Sara, que siempre me apoya en todos los procesos literarios. Y fue un proceso bien interesante de seleccionar que si el color del papel, de dónde lo vamos a colocar, cómo se va a trabajar, pero también un proceso de compartir los textos, porque tuvimos varias sentadas. Primero la sentada de la propuesta. Se apuntan, quieren unirse a este proyecto. Pues, obviamente fue sí. Entonces después fue sentada donde ellos y mis sobrinos que me apoyan y otras personas nos reunimos y entonces leímos en voz alta los escritos y entonces ellos íbamos sacando ideas. ¿Qué pudiese ir? ¿Qué ilustración podemos acompañar aquí? ¿Qué ilustración puede darle fuerza a lo que se escribe y que no chotees tampoco lo que está ocurriendo en el cuento? Así que fue bien interesante. Entonces después fue el vaivén de mensajes, de te envío el boceto, ¿qué tú crees o este otro boceto, pensé en esta otra idea, ¿qué crees de esto? Así que fue un intercambio bien interesante, paralelo al proceso de edición con
Zambrana, que siempre es quien, la edición conceptual es él quien me acompaña, y él me decía, no me convence este libro, es un libro que es un riesgo literario, porque es muy íntimo, ¿verdad? Muy personal. ¿Cómo tú haces que...? Yo le dije, bueno, es que no es abuela, estas son todas las abuelas, es tu abuela, es mi abuela, son nuestras bisabuelas, nuestras madres, o sea, no estoy hablando de mi abuela. Y la voz narrativa es siempre una nieta, pero no soy yo, es todas las nietas. Esto no es la biografía de mi abuela, esta no es anécdotas, sí, se basan en anécdotas, sí, hay ciertas anécdotas que yo atrapé en un momento dado, pero se transformaron en literatura. Si ves los textos que están en el blog y ves entonces el contraste con los textos que hay en el libro, hay algunos que son muy semejantes, pero hay otros que cambiaron por completo. Y son otra cosa, porque entonces hubo un proceso de investigación. Y me decía, pero todavía hay algo más. Entonces ahí surge el que el libro se dividiera en 4 estaciones. Así que son 12 relatos que juegan entre lo que es el cuento y lo que es la semblanza, en lo que es el cuento y lo que es la poesía. Hay mucha imagen poética, es un libro con mucha imagen poética, con mucho juego. Es un libro muy lúdico a nivel de las palabras, del lenguaje, de lo que se comparte. Y se divide en 4 estaciones. Comienza con verano y termina con primavera. Así que vamos de estación en estación, los 12 meses del año, cada relato, ¿verdad? Alude a esos meses del año, y termino con un epílogo donde explico por qué surge este libro, que, bueno, pues surge por eso, porque estoy tratando de decirle adiós a mi abuelo. Cuando llegue el momento, estar preparado. Wow, o sea, es fuerte, ¿verdad? Sé que me enseñaste 2 o 3 imágenes que me dan mucha curiosidad, pero me tendrías que decir de qué trata esa parte, pero Claro. Estas que están en el lado derecho marcan cada estación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay un pequeño poemita. Cada estación comienza con un haiku o un intento de poesía, ¿verdad? Oriental. Y hace alusión, pues, a las estaciones, que en Puerto Rico las diferencias entre las estaciones son bien, ¿verdad? Difíciles de notar, porque para nosotros todos los meses, digo, todas las estaciones del año se parecen, pero un poquito hay de eso. Las flores es porque hay un juego, ¿verdad? Ocaso de flores viene porque, pues, la flor es un proceso de, no sé, la flor puede representar esos cambios, ¿no? Esa evolución, esas etapas de la vida, pero a la misma vez a mi abuela le encantaban las flores, a mis 2 abuelas. Y el apellido de mi abuela es Flores. Entonces, por eso es Ocaso de Flores. Así que es un juego con el apellido de mi abuela, con lo que fue su pasión por muchos años, además del tejido y la cocina, ¿verdad? Pues era su jardín. Así que eh, ¿verdad? Cada estación tiene marcado con alguna flor que de alguna manera pues se relaciona o a la estación o al proceso que se narra en esa estación. Eh, y ya pues entonces, pues esas son las que vamos a ver en ese lado, ¿verdad? Derecho, dándole importancia a esa imagen. Este es el epílogo, que es un cundiamor, que a mí me encanta esa enredadera del cundiamor, y además es el nombre, me parece hermoso, ¿verdad? Así que es un juego también con la imagen del cundiamor. Y entonces cada cuento, ¿verdad? Este es el primero, Luminosa, pues tiene una ilustración que se enfoca en algún elemento del cuento que sin chotear demasiado. sí, pero a mí me llamó la atención porque me enseñaste antes de comenzar la entrevista el del pelo, el del cabello. Ajá, Me da mucha crece. curiosidad, pero quiero preguntarte, pero a la misma vez no quiero que me digas para sorprenderme más Ujú. adelante. Sí, bueno, tú sabes por lo que hablamos de pasajeros sobre todo, aunque en 13 puntos de araña también hay un poco de eso, que siempre hay un juego con aquellas cosas que entendemos que son extraordinarias, imposibles, o tú le llamas en tu libro paranormales, ¿verdad? Así que hay un poco de eso también, pero aquí es más literatura fantástica, ¿no?
en ese proceso. Eh, y hay un cuento en particular que sí puede dar un poquito de miedito, que se llama Algo se asoma, pero sale de una anécdota un poco también jocosa, así que hay ese juego de entre lo jocoso y lo que puede generar el que uno sienta cierto temor a aquellas cosas que no le podemos dar una explicación racional, ¿verdad? O sea, sí. Wow. ¿Y cuánto fue el tiempo de preparación de este libro? Porque son muchos detalles y tuviste también un feedback colectivo. Así que eso me parece bien interesante. ¿Cuánto fue el tiempo, o sea, de preparación? Eh, no sé si algún otro detalle dentro de todo el proceso que quiera relatar. Pues, como te dije, son relatos que ya desde el 2016 se están compartiendo en el blog. Así que algunos salieron de cantazo, ¿verdad? Era como con mucha intensidad, los iba compartiendo. Eh, la idea específica de cuando dije, pues ya cuando estaba presentando 13 puntos de araña. 13 puntos de araña se publicó en el 2021. Así que en el 2021 ya era como que eh, esto va a ser un libro, pero es la primera vez, a diferencia de Pasajeros y 13 puntos de araña, que ya yo tenía el título Oh, del libro. Ocaso de Flores, yo no tenía cómo nombrarlo. Por lo mismo, estaba tan conectada. Vamos, en Pasajeros y 13 puntos de araña, aunque hay mucho contenido social, hay contenido social dentro de todo el juego de palabras, las imágenes poéticas o las historias así eh, con elementos fantásticos, hay una crítica social y hay uno que otro cuento que nace de las, yo le digo, nace de las entrañas, no nace de lo lúdico. Por lo general mis historias nacen de lo lúdico y cuando digo es un juego de, como te comentaba en las entrevistas anteriores, hay un elemento cotidiano que le podemos llamar casualidad y esas casualidades yo le saco punta, por decirlo así, yo le pongo la lupa y creo esta historia, ¿verdad? Así que es un juego, ¿no? Es un juego con la realidad. Pero también hay historias que nacen de las entrañas en el sentido de situaciones donde yo me siento quizás impotente y quiero entonces eso que se silencia o eso que se margina o eso que la sociedad corrompe, dar una denuncia a través de mis letras con las historias, ¿verdad? Y eso yo le llamo desde las entrañas, que es esa sensación que tengo que escribirlo porque si no reviento, ¿verdad? Si no voy a implosionar ujú. por dentro del coraje o de la sensación tan intensa respecto a ese tema. Pues en Pasajeros, Legión de Niñas nació así, de las entrañas. En 13 puntos de araña, Manzanas para una niña albina, Manzanas verdes para una niña albina, nació así, de las entrañas. Pero es un cuento respecto a todos los demás. Los demás fueron lúdicos. Sí, quizás también hay crítica social, pero no nacen de esa manera. Pero en el caso de Flores es al revés. Quizás hay uno que fue muy lúdico, pero los demás nacen de las entrañas. Así que toma más tiempo. Y como ¿verdad? Para darle forma, para que ese riesgo literario eh, fuese relevante, ¿verdad? Para que el libro realmente pudiésemos decir, vamos a compartirlo como libro, que también uno tiene que tener mucho respeto. En el momento en que publica, tú tienes que estar convencida de que lo que estás escribiendo aporta de alguna manera a la persona que va a recibir ese libro en sus manos. Para mí eso es súper importante. Así que pues yo dije, bueno, pues si vamos a dividirlo en estaciones, tiene que ser 12 meses, ¿verdad? Ujú. Y creo que tenía como 10 cuentos, o sea, tenía 10 historias y me faltaban dos. Esas fueron las que más trabajo me dieron, porque todas las demás nacieron, pues, del proceso. Pero en el momento en que dije, esto es un libro que tiene que tener 12, en ese momento viene el bloqueo de que escribo. Que dos casualidades, que dos situaciones yo capturo, o de todas estas que están a mi alrededor, ¿cuál decido que voy a compartir? Así que esos dos últimos cuentos que escribí, que no necesariamente son los últimos que están en el orden del libro, que fue Aroma a Flores y Salamanquesa, Salamanca, lo que comúnmente le decimos salamandra.
Esos dos se me hizo bien difícil eh, decidir qué idea iba a trabajar, qué idea iba a trabajar en ellos. eh, Me tomó tiempo. Así que desde el 2021 estaba en ese proceso de edición conceptual. El libro estaba sin título y seguía sin título. Y entonces ahí, pues, Zambrana me salvó y dijo, ¿qué tal si le llamamos Ocaso de Flores? Y yo creo que no podía tener otro nombre. Así que aquí lo digo, en esta entrevista yo no le puse título, quien le puso título al libro fue Jesús Zambrana, que fue Ocaso de Flores, y yo creo que no podía titularse de otra manera, porque es eso mismo, es apreciar el ocaso, en este caso el ocaso de lo que son nuestras abuelas, y rescatar de ese instante de los ocasos lo trascendente de la vida de esas personas que son tan esenciales para nuestra formación. Tu abuela, mi abuela, nuestras abuelas. Así que más que un libro sobre mi abuela, aunque el proceso nace así, ¿verdad? Y nace de esa necesidad de decir adiós, este es un homenaje a todas las abuelas, a todas las abuelas, a nuestras bisabuelas. eh, y, y, y siento que un poco lo he logrado, porque ya, ¿verdad? Los libros están llegando a manos de lectores y los que han podido compartir conmigo su experiencia me dicen dos cosas, dos cosas. La primera, que lloran, pero lloran de un llanto desde las entrañas. Y lo segundo, eh, que sienten eso, que aunque um, que son, que son sus abuelas, o sea, que están encontrándose con sus abuelas en los escritos o con sus bisabuelas o con sus madres o con una persona importante en sus vidas que está en ese proceso de envejecimiento. Y creo, y ahí también pienso que es una manera de nosotros enfrentarnos a un tema del que no hablamos, que es envejecer y que es la vejez y que es la muerte. No hablamos de lo que es esa transición que es obvia en nuestras vidas, donde hay vida, hay muerte, y no lo hablamos. Así que también yo creo que es un libro para de una manera hermosa, porque realmente las ilustraciones son muy bonitas, enfrentarnos a un tema del que no queremos hablar en muchas ocasiones, que es la muerte. Así que pues me divagué, pero más o menos desde el 2021 se da ese proceso y más intenso en el 2022, porque ahí entonces comienza todo el proceso de las ilustraciones, de las lecturas, del tanteo y error, de el organizar cuáles cuentos van en qué estación, según lo que se va narrando y lo que se está ocurriendo. Eh, Así que sí, desde 2021 comienza la idea, en octubre del 2021. Y puedo decirlo con exactitud porque fue justo en la presentación de 13 puntas de araña en Caguas, presentando el libro. Yo miré a Momo y a Misael que estaban sentados en primera fila en la presentación del libro y yo dije, yo quiero hacer un libro ilustrado con Momo y Misael. Mientras hablaba de 13 puntos de araña ya estaba ideando Ya. que quería hacer eso. Así Eh, que más o menos desde ahí. wow, pero te pasó lo mismo que a mí, que viste a los ilustradores y dijiste, "Mm, estos son, estos son". Ujú. Sí, estos son. Sí, Bueno, y te pregunto, ¿verdad? El libro me dice que el que tienes ahí es el de prueba, pero ya está sí. disponible el libro. Ya ¿Dónde? el libro está disponible, está en varias de las librerías puertorriqueñas, está en Librería Laberinto, en el Viejo San Juan, está en Casa Norberto o en Norberto González, está en la Librería Mágica en Río Piedras, está en la Librería La Esquina en Río Piedras, está en el Candil en Ponce y está eh, es que siempre confundo el nombre, pero es Bajo el árbol de carambola, que está en Santurce. Ok. En esas librerías están, pero también lo pueden conseguir directamente conmigo. Me pueden escribir a librospasajeros@gmail.com o me pueden escribir por Instagram, mensaje, ¿verdad? Directo o por Facebook y también pues
se los podemos hacer llegar. En mi caso, cuando lo hablan directamente conmigo, ¿verdad? Con libros pasajeros, ¿verdad? Somos el junte, pero es conmigo con quien están hablando, con Sara, mi sobrina, pues viene acompañado de un libro fósforo que viene con uno de los poemitas de esas estaciones del año, así que viene con ese guiño adicional el libro, junto al libro fósforo. Perfecto, así que básicamente ya nos dijeron dónde podemos conseguirlo, dónde podemos tener esa experiencia tan bonita de poder recordar a nuestras abuelas. Quiero que también resalte si hay una diferencia en las redes sociales en particular, porque me mencionaste de libros pasajeros, el email, pero si en las redes sociales estás diferente o... Yo, entiendo que si buscan libros pasajeros me van a encontrar. Ok, Tanto en Instagram como en Facebook nos van a encontrar, ¿verdad? No, no es tan difícil. perfecto. Pues básicamente recuerden que nosotros siempre ponemos, aunque sea uno o dos maneras que te puedas contactar con nuestro autor invitado. Le agradezco a Rita que estuviste aquí con nosotros, nos hablaste de tu nuevo proyecto. Gracias por la oportunidad de entrevistarte y por la entrevista que me hiciste a mí. Ajá. Así que muchas gracias para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Abrazos. Siempre aquí.